bien, bastante bien. Hoy regresando a la sección de Einstein, el tema trata es física clásica o física antigua, mejor conocida como la física aristotélica. ¿Por qué física aristotélica? Una sencilla razón, es una época que inicia en la antigua Grecia con Tales de Mileto, abarcando como principal representante a Aristóteles, sosteniéndose a partir de la filosofía, hipótesis que se abarcaban a partir de la filosofía acerca de la física, los fenómenos de la naturaleza, la cosmología del espacio y en cierta forma la luz, la gravitación universal y de cierta forma nosotros podemos contemplar a varias personas que aportaban tales como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Isaac Newton en cierta forma. Galileo Galilei descubriendo que la Tierra no es plana y tampoco es redonda, sino tiene una postura esférica y que tiene 4 estaciones y que cada estación representa lo que si está más cerca o más lejos del Sol. En el caso de Isaac Newton, describiendo las primeras posturas acerca de sus leyes, las leyes de Newton, tanto la ley de la inercia, la ley del movimiento o las leyes de la gravitación universal, abarcando las 4 leyes de Newton. O en cierta forma, Nicolás Copérnico, siendo principal representante, generando la postura acerca de por qué razón nosotros no flotamos y tenemos la posibilidad de que haya una gravedad. Y además, siendo así el que inició la idea de por qué razón la Tierra en ese momento se creía que era plana. Y actualmente es importante recordar esos momentos y abarcar cada una de esas aportaciones. Tomando como punto de partida la antigua Grecia, durante su paso, el gran Aristóteles siendo el mayor contribuyente de esa época, poniendo la teoría de los 5 elementos, el aire, la tierra, el agua, el fuego, el éter. Dicha teoría explicándonos los fenómenos que sucedían en aquella época. Sin embargo, sus teorías luego desafiaban por Galileo Galilei. El éter siendo así, desde los tiempos inesperados, se les consideraba específicamente como la posibilidad de un fluido energético que llevaba todo el universo, o las antiguas personas lo llamaban éter. En cambio, la teoría de los 4 elementos o 5 elementos nos estipulaba o argumentaba acerca de la composición de 4 elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra o el éter. La proporción de estos 4 elementos aportaban propiedad a la materia, siendo así una de las teorías de Aristóteles y Empedocles. Era muy estimada, pero también tenía varios problemas, dejando completamente fascinado a partir de la ilustración del modelo geocéntrico de Ptolomeo, donde la Tierra en ese entonces se consideraba como el centro del universo. La antigua civilización griega no se mostraba un amplio interés en tratar de comprender o explicar la naturaleza, pues el propósito del conocimiento era más empleado de una manera práctica, como formas de ver la siembra y cazar, como construir y combatir a los enemigos, y qué plantas o remedios eran para aliviar los dolores que se pensaban en ese entonces en su antigua civilización, de manera medicinal. Siendo así la primera teoría anatómica más contribuyente e importante de los griegos, abarcando y situándose en el siglo V a.C., fue la teoría anatómica en la cual la desarrolló Demócrito, donde nos demostraba que si un pedazo de materia se divide constantemente, llegará a un punto en el cual será indivisible, igual a un átomo, dejando como primer científico influyente al gran Aristóteles, nacido en el siglo IV a.C., dando una orientación del liceo predominante y científica. Aristóteles buscaba la explicación de los fenómenos basados en la naturaleza, como es el aire, el fuego, el agua, la tierra o el éter, una sustancia que en ese momento se consideraba esencial para que hubiera vida en nuestro planeta. Euclides, que fue considerado un gran matemático griego,
de cultura helénica, abarcando elementos geométricos que sirvieron como base en los estudios de Newton, demostrando la importancia de las matemáticas y la física que siempre van de la mano. Arquímedes, dando una teoría acerca de una palanca del movimiento, de cómo se mueve el mundo, generando trabajo principalmente de la estática, hidrostática, además de la astronomía y óptica. A él se le atribuye la frase: deme un punto de apoyo y mueve el mundo. Ptolomeo, el modelo geocéntrico, ya de una manera más consolidada. Fue muy famoso el astrónomo y filósofo egipcio del segundo siglo de la era cristiana, siendo su mayor contribución el modelo geocéntrico, donde la Tierra se consideraba el centro del universo, que giraban todos los planetas alrededor de la Tierra y el Sol. Su sistema predominó durante un lapso de 1400 años, cuando después fue descartada por Galileo Galilei. Trasladándonos unos siglos en el futuro, la primera revolución de la física, siglo XVI y siglo XVIII. Nicolás Copérnico hace lo impensable: desafiar la visión geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo al proponer el sistema planetario heliocéntrico, considerándolo en ese momento un loco. El Sol es el centro alrededor de la Tierra, la cual los planetas giran alrededor de ellas, siendo como base para John Kepler proponer sus 3 leyes del movimiento planetario entre 1609 y 1618. En ellas estableciendo el sistema solar, que se mueven en las órbitas elípticas, en la cual propuso y construyó el estudio de la física óptica. Dando hincapié en las leyes de Kepler, son leyes cinéticas. Esto quiere decir que es una función que describe el movimiento planetario, cuyas características deducen gracias al cálculo de las matemáticas. En base a esta información nos podemos ayudar más tarde a Isaac Newton en el estudio de las causas del movimiento de los planetas. La primera ley de Kepler, o ley de las órbitas. La primera ley sostiene que determinados planetas giran alrededor del Sol cubriendo una órbita en forma de elipse. El Sol se ubica en uno de sus focos de la elipse, enunciando la primera ley es el siguiente: los planetas mueven de manera alrededor del Sol, el cual se sitúa en los focos de la elipse. La fórmula para calcular la excentricidad de la elipse es la siguiente: E igual a C entre A, donde E es igual a excentricidad, C es a la distancia del foco al centro, A es sin eje mayor, y por ejemplo la excentricidad de la órbita terrestre es 0.0167. Esto significa que la elipse describe la Tierra es casi circular. La segunda ley de Kepler, o ley de las hayas, esta nos podemos describir de una manera más sencilla, en la cual establece que el radio del vector varía de acuerdo al equivalente a sus hayas a un intervalo de tiempo. El radio de un vector es una línea imaginaria que conecta a un planeta en el Sol, por lo tanto, su longitud varía según la distancia entre ambos, siendo así que el radio del vector que une a un planeta con el Sol vaya igual al haya o al tiempo en iguales. Tercera ley de Kepler, o ley de los periodos. La tercera ley de Kepler es importante, que nos comenta: permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí, y la comparación toma en cuenta el periodo de las órbitas y el radio de cada planeta, quedando anunciado la siguiente ley de Kepler: igual al cuadrado de la órbita de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita, formulándolo así la fórmula, quedando de la siguiente manera: T cuadrada entre A cúbica igual a K. T cuadrada es el tiempo periodo de la órbita, A cúbica es el radio o semieje de la órbita al cubo, y K es la constante. Iniciando la física clásica con Galileo Galilei, principalmente con la teoría heliocéntrica, que fue uno de los principales responsables del divorcio entre la iglesia y la ciencia,
con sus observaciones, demostrando que la teoría de Copérnico, que defendía que la Tierra giraba alrededor del Sol, era cierta. Siendo así, la teoría heliocéntrica fue una de las revoluciones científicas de la historia, que puso su inmenso cambio del paradigma, donde el hombre no era el centro del universo, pues la Tierra era un cuerpo celeste más que giraba alrededor de una estrella. La invención del telescopio. Bien dicho, cierto, la técnica no inventó él, sino él lo mejoró lo suficiente para permitir la observación del firmamento, que le daría la posibilidad de realizar sus mayores hallazgos. La observación de cuerpos celestes. Gracias a su telescopio, descubrió en observar los cráteres de la Luna, las manchas de solares, los 4 satélites más grandes de Júpiter, las fases de Venus. También, primero en revelar el universo, había una inmensidad de estrellas y que no se podían ver completamente su firmamento. Está ayudando en cierta forma a Newton, siendo el precursor y el desarrollo de las leyes del movimiento postulada años después por Newton. Galileo observó los movimientos acelerados en el mismo ritmo, independientes de la materia, que llevó unas constantes fuerzas que eran causantes del movimiento, por lo que si un objeto no se aplicaba la fuerza, no se movía. Las leyes de la física o leyes de movimiento, una parte muy revolucionaria de la física, abarcándose de Isaac Newton, siendo muy famoso la ley de la gravitación universal, también anunciando las leyes del movimiento, entre las cuales contribuían a la descripción de los fenómenos ópticos como la naturaleza, la descomposición de la luz, el color de los cuerpos, o cada acción provoca una reacción. Además, el desarrollo del cálculo diferencial o integral, construyendo un telescopio de reflexión. Familia del mundo de Einstein, espero que hayan disfrutado el video al máximo. Suscríbanse a mi canal, acá abajo aparece la campanita y el botón de suscripción y déjenme un like. Además de eso, es importante tomar en cuenta que la física clásica y física antigua son muy importantes, porque cada uno de ellos nos ayuda a formular las leyes que actualmente nosotros utilizamos para construir las cosas que solemos ocupar en el día a día, desde nuestros automóviles al momento de ir al trabajo, lo que puede pasar, o por qué razón los cohetes pueden superar la velocidad del sonido, por decirlo. Siendo así, desde las aportaciones de Aristóteles, Empedocles, Ptolomeo, o en cierta forma, de una forma un poco más moderna, lo que es Kepler, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y Isaac Newton. Como Galileo Galilei, que nos dice que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, lo que serían círculos, triángulos y una manera geométrica. Siendo así muy importante esta situación, podemos llegar a la conclusión que la física es algo fundamental y esencial para la historia de nuestra humanidad. Muchas gracias por haber visto el video, los esperamos en un nuevo video que va a ser 10 ecuaciones más emblemáticas del mundo de la física. La número 10 te sorprenderá.